Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿cómo estás tú? Oye, un gusto. El gusto es mío. Oye, Sergio Fritz, escritor, librero también, Sí. pero además, a ver, aquí hay una cosa re interesante y esto es casi como un gusto mío personal. Sergio es una persona que se ha especializado en brujería en nuestro país. Tiene 3 libros muy interesantes, La Cueva del Salamanca, Ujú. Recta Provincia Claro. y Magia Austral. Así que vamos a hablar hoy día de brujería con Sergio Fritz. Aquí comienza, no somos nada. Sergio, primero quiero saber cómo llegaste o qué es lo que despertó tu interés por el mundo paranormal en Chile. Claro, todo esto tiene que ver siempre con algo íntimo, con vivencia, con cosas de la infancia especialmente, de la niñez. A mí me marcaron mucho los relatos de mi abuela. Yo ¿Ya? tengo un gran cariño porque ella incorporaron a mí todo ese acervo de la leyenda chilena, del tuetué, de las maldiciones, los entierros. Entonces que crecí un poco en ese ambiente. ¿Ya? No obstante vivir en Santiago, pero mi abuela era del sur y ella siempre, no sé, como para la noche de San Juan o para ciertos eventos, me contaban este tipo de historias. Y pasó el tiempo y sentí como ya un interés un poquito más profundo, ya no solamente el relato de la leyenda, sino también un poco lo que tiene que ver con la búsqueda, con la búsqueda de un camino. Y en ese sentido empecé a indagar mucho en lo que era la magia, especialmente europea. Me atrajo mucho ciertas figuras, como para varios, quizás Aleister Crowley, Golden Dawn, los Rosacruces, los alquimistas especialmente. Y de repente me acordé que cuando iba hacia Chiloé con mis padres, especialmente en verano, se solía hablar de no solamente de esta cosa mítica, bonita, que era la pincoya, el caleuche, sino también se hablaba de algo que era como más oscuro, más sórdido, que eran los brujos de Chiloé. Y recordé que ellos se habían organizado, tenían una especie de cofradía de brujos. Entonces, cuando vino a mí ese recuerdo, ya más grande obviamente, ya con la librería empecé a juntar material vinculado con lo que es la recta provincia. Y ahí como que me di cuenta que era interesante también no solo ir hacia Europa a investigar lo que pasaba allá, sino también hacer un análisis de lo que ocurría en nuestro país y que posiblemente todavía ocurre. Yo, yo leí el libro de la Salamanca. Empecé a leer el de la Recta Provincia y pasó una cosa muy rara, desapareció el libro. Desapareció de manera absolutamente surrealista, de hecho todavía no lo encuentro. Parece que no querían que lo leyera, pero si hay una cosa que a mí me he dado cuenta y es que primero que hay poca literatura respecto a esta temática en Chile. Y generalmente, puntualmente en función de la Recta Provincia, se habla desde la perspectiva más bien política, Sí. y no se entiende desde la perspectiva sociológico-mágica que tiene efectivamente este elemento. Tú, sin embargo, te metiste en la Sí. parte sociológica mágica. ¿Cómo lograste meterte? Claro, bueno, tiene que ver también con mis búsquedas, como te señalaba. O sea, bueno, yo estudié Derecho, de ese Derecho tengo algo de formación ya más científica en las ciencias sociales. Sin embargo, lo que me ha marcado mucho siempre ha sido, como lo que te comentaba un poco, una búsqueda de un sentido para mi propia vida. Entonces, por ese lado a mí me interesaba otra mirada, porque efectivamente todo lo que es recta provincia, un poco, no sé, por la brujería, incluso lo que se puede vincular a cierta brujería dentro del mundo mapuche, con los calcos, con las machis y otros espíritus o personajes, eso siempre ha sido visto ya sea de una perspectiva folclórica, una perspectiva antropológica o histórica. Pero yo sentía que faltaba una mirada más esotérica. O sea, Claro. todas estas otras miradas son totalmente válidas, yo también las utilizo en mis libros. Por ejemplo, Magia Austral está llena de bibliografía, 150 textos, que me sirvieron de base también para afirmar ciertas cosas, pero como digo, estas miradas son, a mi juicio, externas, exotéricas, desde afuera. Sí, claro. O sea, por ejemplo, era como el caso de este Pla, que yo lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero eran personas que tomaban la leyenda o el mito desde afuera, ¿cierto? Ellos no participaban en esas creencias, muchas veces. Mi caso es distinto, o sea, a mí esto va más allá, esto tiene que ver en mi caso con una búsqueda muy personal. Entonces, yo sí creo en esas cosas, ¿ya? O sea, yo no lo veo desde afuera. Claro. Yo sí creo en los hechizos, sí creo en todo este tipo de
de situaciones mágicas. O sea, la realidad mágica para mí es una realidad tan válida como la racional. No veo esa oposición. Hace muchos años, cuando yo estudiaba estética en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, un profesor mío de Sepúlveda, que hoy en día ya falleció, él hablaba del mito vivo. Y era muy bonito el concepto que él tenía, porque justamente decía cómo la creencia establecía que el mito existiera realmente. Desde ese punto de vista, nosotros podemos ver ¿cómo se llama? Que el mito cobre vida realmente a partir de lo que tú estás contando. Lo que quiero decir es, ¿has tenido experiencias que sean particulares? La gente en general que estudia la recta provincia siempre le pasa algo. No necesariamente malo, pero por lo menos le pasa algo de que o no entiende o se pierden los libros, claro, o no logra efectivamente vincularse. ¿A ti te pasó algo? Sí. Bueno, hay dos temas interesantes que mencionaste. Uno, el mito vivo, ¿cierto? Y otro ya las experiencias que uno tiene en torno a eso. Hay un autor rumano, Mircea Eliade, que señala que el mito no es la mentira, no es la invención. En el lenguaje común muchas veces hablamos, no, esto fue un mito nomás, ¿cierto? Claro, nosotros ocupamos mitómano para decir una persona que tiene la manía de mentir. Exacto. Pero, por ejemplo, Mircea Eliade, estudioso de las religiones comparadas, él rescata el mito como un elemento fundamental del ser humano, ¿ya? De hecho, yo creo lo mismo, o sea, yo creo que el hombre, antes de ser un politicón, antes de ser un hombre político, social, es un hombre mítico, ¿ya? O sea, creemos siempre en el mito. Y el fundacional del ser. Exacto. De la existencia. Totalmente de acuerdo. Y el mito tiene que ver con aquel momento que origina a una comunidad dada. Por ejemplo, en el caso del mundo mapuche, lo que es Caicán y Tren, las dos serpientes del diluvio universal, ese es un elemento fundante, un elemento mítico de ellos, o sea, tiene que ver con su origen. Eso por un lado. Y por otro lado, este tipo de hechos, quizás paranormales, sobrenaturales o míticos, como uno quiera llamarlo, ocurren especialmente cuando tú estás como en una sintonía. Tú llamas a esas cosas, y esas cosas las atraes. En el caso de la recta provincia, claro, se dio de una manera muy singular como llegó a mí, y fue como casi como una vocecita que te llega y te dice, tienes que escribir de esto, a ese nivel. Ya, recopilé la información, lo escribí y empezaron a pasar muchas cosas curiosas. O sea, claro, por ejemplo, el mismo caso de Ortega y Jorge Paradis, que en algún momento me iban a hacer una entrevista, sí, claro, para un podcast que ellos tenían en esa época, y resulta que se suspende 10-15 minutos antes de la entrevista. Yo estaba cerca del lugar, entonces me llega un mensaje de Francisco Ortega diciéndome, Sergio, sabes que no se va a poder hacer la entrevista, esta cosa de los brujos es en serio, Paradis acaba de chocar en la moto antes de llegar al lugar. Y yo le decía, bueno, no sabes nada, a mí me pasó algo también. Yo en esa época tenía un netbook, no un notebook, un netbook que era más pequeñito. Sí. ¿Ya? Y no sé, tenía una mesita pequeña en la librería y de la nada, bueno, obviamente una torpeza mía fue, pero curiosamente se me cae cuando estaba finalizando un texto. Sí, justamente la recta provincia ya la tenía como casi finalizada, se me cae y muere el computador. Muere. Déjalo para hacer después un amigo que sí maneja, me dijo, no hay caso, olvídalo. ¿Ya? Pero la suerte era que hacía como 10 minutos más o menos antes de la llamada, 5 minutos antes, me lo había enviado el email. Y por eso se salvó el libro, si no hubiera tenido que hacerlo de nuevo, ¿cierto? Y bueno, así pasaron muchas cosas. Y hay otro chico, caso de un conocido también, que también escribió sobre esto, pero ya desde la narrativa, la literatura ficción, también le pasaron cosas. O sea, toda la gente que se ha metido a estudiar la recta provincia le pasa algo, o sea, no es gratis. Es muy potente porque la idea de la recta provincia es existente hasta el día de hoy. Sí. De hecho, incluso se plantea la idea que se ha ampliado. La recta provincia, si ustedes la buscan, probablemente se van a enfrentar a el caso, el juicio a finales de 1800, siglo XIX, pero es mucho más que eso. Y de hecho, en la cueva de Salamanca tú tocas un poco la idea de que en el fondo la raja de Salamanca, que sería la cueva más grande, abarca toda una seguidilla de submundo, que es como un estado paralelo. Exacto, una geografía de un Chile oculto, exactamente, un Chile mágico. Y desde ese punto de vista, ¿te ha tocado enfrentarte a este tipo de personas o simplemente siempre has estado ajeno? Si quieres no lo cuentas. No, obviamente hay cosas, o sea, no puedo decir todo, pero sin duda que, o sea,
uno siente también como el rechazo a veces de algunas personas cuando se dan cuenta que tú te has metido mucho quizás en temas que son muy privados para ellos, ¿ya? Perfecto. De alguna manera incluso me lo hicieron ver, en algún momento me lo hicieron ver. Así como te estás metiendo en algo que no corresponde. Y la respuesta fue, tú lo hiciste con respeto, por eso no te pasó nada. Wow. Nada más grave quizás, ¿cierto? Wow. Y bueno, es porque yo también creo en esto, o sea, yo no estoy como, no soy como una persona Claro, que te está ajena, viendo o sea, como un objeto de estudio así súper desde distanciado. afuera, claro, no, yo me interesa, o sea, mi amistad, todo mi mundo tiene mucho que ver también con ese tipo de creencias. Sergio, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte que hayas estado acá, que nos hayas conversado de este tema. A mí en lo particular me encanta. Y la verdad es que me encantaría que pudiéramos profundizar un poco algunos temas, así que desde ya te voy a dejar invitado, tengo el contacto, para que vengas otro día y hablemos más en profundidad Sí, también cuando de quieras, este tema. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Ya, por Y nada, pues nosotros hasta aquí llegamos. Chao.